Buenas tardes, amigos de Sportiva TV. Sean bienvenidos a su programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. El programa en el cual tratamos temas que buscamos sea del interés de nuestra población en general y bueno, teniendo mucho seguimiento de parte de colegas de la profesión, de profesores licenciados en educación física. Pues bueno, vamos a dar inicio a este programa y recordarles que bueno, si tienen algún comentario, sugerencia o queja, que esperemos que no sea así, nos lo hagan saber por medio del Facebook de Sportiva TV, que es nuestro patrocinador principal de este programa. Y bueno, damos inicio al tema de hoy, pero bueno, el tema se va a enriquecer con la participación de mi colega Alfredo Alcántara. Alfredo, buenas tardes, y te agradecemos el que hayas regresado para continuar con el tema interesante de obesidad infantil. Sí, con mucho gusto, pues aquí continuamos con el tema, un tema muy polémico, muy de boga y pues con todo gusto estamos aquí. Gracias, Alfredo. Pues bueno, vamos a ver un pequeño video que aquí nuestro amigo Iván, productor del programa, nos hará favor de transmitir, que va precisamente relacionado con el tema de obesidad infantil. Adelante, Iván. La obesidad infantil se ha convertido en una epidemia mundial. Más de 100 millones de menores, 10 veces más que hace 40 años, tienen sobrepeso, lo que pone en peligro su salud. Angie Sandoval nos explica las causas y lo que un grupo de padres está haciendo para luchar contra esta epidemia. El mundo está perdiendo la guerra contra la obesidad infantil. Hoy 124 millones de niños sufren sobrepeso, comparado a 11 millones hace 4 décadas, según la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas complicaciones que se ven en niños con obesidad. Hígado graso, la función pulmonar se afecta, la apnea del sueño, hipertensión. Esas complicaciones, en la medida que el niño crece, se van a volver problemas del adulto. Entre los países más afectados, México y Estados Unidos. Lo que comíamos anteriormente, el arroz, los frijoles, pues se está siendo reemplazado por papas fritas, hamburguesas y se sabe produce adicción. En Miami, estos padres no quieren que sus hijos sean parte de la estadística. El ejercicio es parte de su día. A veces comen más de lo que no deben comer y así de esta manera pues queman las calorías. El ejercicio es vital para combatir la obesidad infantil, pero no hay que olvidarse de la alimentación. Elimine las bebidas azucaradas y la comida chatarra. Sirva en su casa porciones pequeñas, use platos chicos y limite el tiempo frente al televisor o con los aparatos electrónicos. Últimos 10 segundos hasta... Seguir una vida balanceada ha tenido buenos resultados para Mía Expósito. Ella está súper activa, le recomienda a todos sus amigos en el colegio. Jugando, la niña ha aprendido valores que le servirán de grande. En Miami, Angie Sandoval, Noticias, Telemundo. Armado pistolero. En el suelo, una de las 23 armas, incluyendo automáticas, que las autoridades encontraron al irrumpir en la habitación del piso 32. Bien, pues regresamos después de este video, que bueno, le agradecemos a Eduardo Moreno que nos ha estado apoyando con estos materiales y que bueno, nos ilustran pues fuertemente cómo es ya esta pandemia, ¿no, Alfredo? En el programa anterior hablábamos que el 33% de la población infantil en México ya está con problemas de obesidad, y esta cifra de que desde 11 millones de niños obesos de hace 4 décadas, ahorita son 111 millones, ¿no? Y bueno, todas las repercusiones de salud que puede haber. ¿Cómo se califica la obesidad infantil, recordando el problema anterior? ¿Cómo se cataloga? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es la obesidad? Bueno, diferentes especialistas hablan de que está reconocida como una enfermedad,
Finalmente, yo considero personalmente que no es propiamente una enfermedad, porque puede haber una persona con sobrepeso, incluso con obesidad, que no tenga en ese momento otro tipo de afecciones en su sistema fisiológico, en su sistema óseo, incluso muscular. Esto es que la obesidad finalmente es una predisposición, es un factor de riesgo para que aparezcan las demás enfermedades. Es decir, una persona que tiene sobrepeso y obesidad puede estar bien, sana incluso, pero es una persona que está arriesgando a que en un futuro próximo tenga una enfermedad que finalmente lo grave de estas enfermedades es que no son curables. Se llaman enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, en el sentido de que son enfermedades que pues, son para el resto de la vida, enfermedades que cada vez se van complicando más y cada vez van limitando aún más la capacidad física, fisiológica del individuo. Entonces, el tener sobrepeso o obesidad en un momento podría decir que no es justamente un riesgo en el momento presente, pero para el futuro definitivamente puede serlo. Por ello, es importante que las personas se preocupen en el momento que empiezan a tener sobrepeso u obesidad, de llegar a su peso ideal, a su peso saludable, para que pues no haya algún riesgo posterior. Si estamos hablando que se perdería la calidad de vida, o sea, esta situación de la obesidad nos llevará a que, lógicamente, que se obtengan algunas enfermedades como marcas crónico-degenerativas, las cuales te van a hacer que se disminuya la calidad de vida, ¿no? Sí, definitivamente, y bueno, lo comentaban ahorita en el video, un niño que tiene sobrepeso o incluso ya la obesidad, pues tiene problemas empezando por psicológicas, es decir, su autoconocimiento lo hace sentirse limitado, lo hace sentirse menos a los demás, porque él propiamente por su estado de sobrepeso o obesidad no puede desarrollar todas las actividades que sus compañeros en la escuela. Además, el bullying recae mucho sobre los niños con sobrepeso y obesidad. Esto le afecta a su aspecto de autoestima y muchos otros factores de tipo psicológico y social que afectan a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, porque finalmente una persona con estas condiciones empieza a ser limitada socialmente. Y luego en el aspecto fisiológico, pues una persona que tiene sobrepeso le cuesta trabajo moverse, le cuesta trabajo desarrollar incluso algunas actividades cotidianas. A los niños pues jugar, correr, trepar, que pues cualquier niño en un peso saludable lo puede hacer, y un niño con sobrepeso y obesidad pues obviamente se ve limitado. Y en el aspecto de salud, perdón, el aspecto de salud, pues efectivamente en la actualidad acuden a los hospitales niños que tienen ya problemas de hipertensión, niños que tienen problemas de dolencias en las articulaciones, incluso pues ya con niños con diabetes que pudo haberse evitado, que pudo haberse prevenido, y que al no tomar las medidas adecuadas, pues ya desde temprana edad empiezan a tener esa problemática. Y la diabetes viene a ser una enfermedad con secuelas muy graves en la adultez. Una persona con diabetes pues empieza a perder todas sus capacidades físicas, desde la vista, el movimiento, empieza a tener problemas musculares, y finalmente pues sabemos de personas que pues tienen incluso que apuntarle a algún miembro por problemas justamente la diabetes. Entonces, la obesidad y el sobrepeso pues es un factor de riesgo muy grave, que si no se prevé con el momento adecuado, después resulta más difícil poderlo atender. Así es, y bueno, una forma de prevenirlo, lo vimos también en el video, es la actividad física, ¿no? Que, definitivamente. Bueno, en el segundo bloque del programa platicaremos la educación física, qué
qué debe de hacer para poder apoyar esta situación como una medida preventiva. Pero retomando tus comentarios, Alfredo, marcabas la situación de que van al hospital. Hemos podido ver el incremento en el gasto de salud pública, sí, o sea, ya en los presupuestos que el gobierno federal asigna a las instituciones de salud, cada vez son insuficientes en razón de que se demandan más tratamientos para gente que tiene la diabetes, ¿no? Como es que les den sus dotaciones de insulina o que ya les tengan que hacer sus hemodiálisis y demás. Y bueno, no nada más se queda en esa parte, ¿no? Porque pues esa es la atención en la parte de salud pública, los que la tienen, los que tienen la prestación del Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro Popular, pero el que no, pues lo tiene que desembolsar directamente de la economía familiar. Pero independientemente de esta situación de los tratamientos, vienen las situaciones en que la alimentación es diferente, inclusive la situación del tipo de calzado, de los calcetines, o sea, viene no nada más una situación de costo en los aspectos de hospitalización y tratamiento, sino también todo lo que se adiciona al día a día de la vida, ¿no? Entonces esto está haciendo que pues las enfermedades estén siendo de un alto costo tanto para el gobierno federal como para las familias, ¿no es así, Alfredo? Sí, los especialistas en el tema hablan de que son gastos catastróficos. Okay. Estos gastos afectan e impactan definitivamente primeramente al individuo. Obviamente el individuo pues tiene que preocuparse en gastar más para atender su enfermedad, y si no es él el que tiene esa posibilidad, pues es la familia. Y entonces la familia obviamente también se ve afectada por estos gastos que tienen que solventar la enfermedad del individuo. E inmediatamente después de la familia, pues quien absorbe los costos de estas enfermedades, pues viene a ser la sociedad. Actualmente se considera que las instituciones de salud están siendo rebasadas. Llegará un momento en que si no se hace algo para realmente contrarrestar esa prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, los problemas pulmonares, finalmente los problemas de salud que son crónico-degenerativos, van a rebasar los presupuestos de las instituciones. Y vamos a tener clínicas donde habrá mucha gente formada esperando que le den atención, y una vez dentro del servicio médico pues no va a haber los insumos necesarios para atender a esta persona. Existen ya, por ejemplo, dependiendo del Seguro Social, el Seguro Social ha tenido que subrogar el servicio de diálisis, por ejemplo. El Seguro Social ya no es capaz de atender a las personas que tienen problemas de diálisis en sus propias instalaciones. O sea, ya se rebasó la capacidad instalada. Ahora ha tenido el Seguro Social que contratar a otros hospitales para que den el servicio, y el Seguro Social tener que cubrir esos servicios. Esto es una muestra que nos está indicando que justamente esos gastos catastróficos nos están llevando a un extremo que si no hacemos algo pronto, va a ser difícil poder darle respuesta de manera institucional. Ok. Otro factor de esta situación de la obesidad infantil, y que lo pudimos ver en el video, es la situación de una serie de recomendaciones que, bueno, aquí en México se han adoptado algunas de ellas como políticas públicas, como el retirar los aleros en los restaurantes, impuestos a las bebidas azucaradas, el que se pongan bebederos en las escuelas. Todo esto lo estuvimos platicando en el programa anterior, y hay algo bien interesante que siempre se recomienda: la actividad física. Realmente estas políticas, ¿qué efecto han tenido a tu punto de vista, Alfredo? Desafortunadamente, desde que en nuestro país nos dimos cuenta que la obesidad y el sobrepeso son una pandemia, se han implementado diferentes estrategias gubernamentales
donde se ha integrado, encabezadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, otros sectores también importantes del gobierno federal, con la idea de buscar las estrategias que pudieran contrarrestar esta problemática. Desafortunadamente, del 1998 que se empezaron a implementar las primeras estrategias a la fecha, no ha habido una estrategia efectiva. Es decir, no han funcionado desafortunadamente estas estrategias. Y la problemática, en lugar de contrarrestarse o detenerse, desafortunadamente se ha incrementado. Y en tu apreciación, ¿por qué no han funcionado? ¿Qué les ha faltado para que pudieran tener efecto en la población mexicana? Bueno, aquí hay un problema social muy complicado, que es primeramente la publicidad. Hay una publicidad nociva, que a nosotros, a la gran mayoría, nos parece normal. Entre ello es que hay mucho alimento con un alto índice de azúcares, muchos azúcares en muchos alimentos, que son golosinas, que son parte común verlas en los establecimientos, en la publicidad. Y un aspecto que desde mi punto de vista no se ha tomado en cuenta son las grasas trans. Las grasas trans o transgénicas son aquellas grasas que se utilizan, por ejemplo, para freír las papas fritas. Okay. Esas grasas que se vierten en un balde en la mañana en establecimientos, y que durante todo el día está utilizándose esas grasas que están friendo los alimentos, pero que no es reemplazado esa grasa, porque finalmente esas grasas son unos lubricantes y por lo tanto están hechos justamente para que no se quemen de manera inmediata y puedan permanecer friendo alimentos durante todo el día. Esas grasas las absorbe el organismo y es muy difícil eliminarlas. La grasa, finalmente, el organismo a través del hígado las convierte en carbohidratos, en glucosa, y después se convierte nuevamente en grasa, y en el organismo las acumula. El problema en gran medida del sobrepeso y la obesidad es que muchos alimentos, sobre todo de la comida rápida, están cocinadas con este tipo de grasas. Si a eso le agregamos los azúcares, le agregamos la sal, que muchos alimentos contienen, entonces esto se convierte justamente en la fórmula idónea para lograr sobrepeso y obesidad. Ok, esto quiere decir que hemos tomado malos hábitos en la alimentación. Yo así lo calificaría, que hemos adoptado malos hábitos en la alimentación, y eso nos ha llevado pues, a tener ese problema de salud en nuestro país. Ahora, retomo la pregunta que te hice, Alfredo, en el sentido de por qué no ha resultado. Y bueno, desde mi óptica personal es que muchas de las políticas públicas que se han adoptado han estado incrementando este problema. Un ejemplo es de la reducción de la clase de educación física en el nivel educativo, donde en lugar de incrementarlas, se disminuyen. Entonces, aunado a que el sedentarismo se ha incrementado a raíz de la tecnología, ya todo lo hacemos en el carro, ya todo es en el celular, en la tablet, los niños ya no salen a correr, que también vienen aspectos de seguridad, de falta de espacios, que era otro de los puntos que platicábamos en el estudio que nos presentaste el programa anterior, donde que por falta de espacios para que la gente se mueva, pues todos estos factores han estado pegando. ¿Sí? Sí, entonces, traemos ahorita un cambio, tuvimos unas elecciones y hay un cambio de políticas en el país, en las cuales, bueno, nosotros junto con otro grupo de especialistas hemos podido ver que le está dando importancia a la educación física. De hecho, dentro del plan de desarrollo del señor López Obrador se encuentra puntualizada a la palabra como tal, educación física.
Aquí la parte del deporte, las gentes que hicieron este trabajo con él, lo separaron, pero resaltaron mucho la parte de lo que es la educación física. Y bueno, nosotros como colegio estamos haciendo trabajos, propuestas, y bueno, que ya traíamos algunas de ellas para poder nosotros a los tomadores de decisiones públicas presentarles proyectos y alternativas de educación física que pueden ayudar a frenar y a disminuir este factor. Entonces estamos viendo todo este fenómeno que está sucediendo. ¿Y tú cómo verías este momento en relación a esta posibilidad que el gobierno federal, los tomadores de decisiones, retomen y le den la importancia que se le ha dado en otros países, los países que ganan muchas medallas olímpicas, pues tienen como son resultado de todo un sistema de una cultura física, y la base de esto es la educación física? ¿Tú cómo ves este devenir? Bien, en principio sí, comentar que desafortunadamente en nuestro país, porque ha sido en todo el país, se ha menospreciado la educación física. Se le ha dado un papel muy poco relevante, no se ha entendido el valor social que debe tener la educación física, y finalmente se le ha minimizado. Las políticas públicas de los últimos tiempos han hecho que cada vez haya menos educación física en las escuelas. Reducirla a 1 hora a la semana es simplemente reducirla a una mínima expresión, y la verdad es que ese tiempo es insuficiente y el impacto hacia el beneficio en los niños pues es muy limitado. Desafortunadamente aquí esa política pública pues no ha entendido la importancia que tiene que el niño desde pequeño aprenda a habituarse a la actividad física. A la actividad física en un principio no para que sea deportista, no para que practique de manera formal algún deporte, sino para que haga la actividad física por una salud, porque el niño entienda el valor que tiene el ejercicio para su salud, para su bienestar y para su calidad de vida. Desafortunadamente, pues las autoridades que han determinado que la educación física sea cada vez más limitada, pues no han entendido este precepto. Sí, y bueno, antes de cerrar el primer bloque e irnos a una pausa que presentará nuestro patrocinador, la pregunta sería una evaluación del sistema de educación física y deporte en este sexenio. Me permitiré primeramente darlo y te cederé tu punto de vista, Alfredo. Y voy a usar una palabra que tú usaste al inicio de este programa, catastrófico. Para mí fue catastrófico este sexenio en el que vimos, y es latente, todo el retraso, el rezago que tuvimos, por lo menos en la educación física que nos ha tocado constatar, vivir el día a día, y en el deporte, ¿no? Entonces es un sexenio que tendrá que, bueno, ya no, que tendrá que rectificar cuando ya están por terminar su gestión, pero pues dejan un saldo bastante difícil de levantar, pero bueno, como buenos mexicanos creo que hemos podido seguir adelante de muchas situaciones catastróficas. Tuvimos el ejemplo de los temblores del año pasado, y bueno, esa sería mi evaluación. ¿Cuál sería la tuya, Alfredo? Bueno, afortunadamente el país ha optado por el cambio, y ojalá que en este próximo cambio haya la posibilidad de reconsiderar muchos aspectos. Yo creo que el Colegio Mexicano de Educadores Físicos tiene un papel muy importante en esta transformación, y considero que tenemos que llegar en nuestra sociedad a entender lo que es la cultura física. Desafortunadamente no ha sido bien entendida, la educación física dentro de ella no ha sido comprendida. Entonces necesitamos revalorar cuál es el papel social que les corresponde a estos dos aspectos, y yo creo que en la siguiente parte del programa podemos ampliar un poquito sobre cuál es el papel social de la educación física,
para que en la próxima administración pues se le dé el lugar que le corresponde. Y finalmente, hablar de cultura física nos va a permitir entender cuál es ese ámbito en el que nos movemos para lograr una mejor calidad de vida que incluye la cultura física. Perfecto, Alfredo. Pero no me dijiste la calificación, que del 1 al 10 o concepto, ¿cómo lo calificarías? Bueno, de la administración presente, pues yo la verdad es que siento que de 5 para abajo. Sí, la verdad ha sido lo poquito que se ha avanzado, a pesar de que hay una ley de cultura física y deporte, hay muchos reglamentos. Pues yo creo que, es evidente que no se respetaron los mismos, y en el caso de la educación física nos fuimos para atrás, ¿no? Pero bueno, amigos de Sportiva TV, vamos a pasar a un bloque que presenta nuestro patrocinador. Inmediatamente nuestro amigo Iván nos hará favor de poner un video que va relacionado con este tema, y regresamos para platicar la educación física, cómo puede incidir, cómo puede apoyar a contrarrestar esta pandemia, que es una de las muchas cosas o los beneficios que tiene educación física, porque a lo mejor aquí los amigos que nos siguen pensarán que nada más lo que estamos pensando es en la situación de obesidad. No, nosotros en la parte de la educación física y del deporte tiene un sinnúmero de beneficios, y ya al hablar de cultura física no hablaríamos nada más de educación física y deporte, sino vendría la recreación, vendría la danza, vendrían un sinnúmero de elementos que deben de hacer que nuestra sociedad lleven a la práctica el día a día, y poder sacar a los chavos del sedentarismo, de la delincuencia y de otros beneficios. Pero bueno, vamos a nuestro corte con nuestro patrocinador y regresamos. Adelante, Iván, gracias. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes. Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago. La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox. Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable, y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción.
regresamos, amigos de Sportiva TV, y bueno, regresamos con un video muy fuerte, en el cual tiene una duración de 1 minuto, pero 1 minuto que a mí me mandó muchos mensajes, ¿no? Es una niña con una mega obesidad. ¿Cómo se califica esa obesidad? Obesidad mórbida. Mórbida es ya el nivel Pues, más alto. Sí, porque es una obesidad que ya tiene consecuencias de enfermedad. Y bueno, y de limitante, ¿no? De movimiento, totalmente, de adaptación. Y bueno, si vemos, es un video que es aquí de nuestro país, o sea, no tuvimos el anterior, si era norteamericano, pero aquí vemos que pues, es aquí en México, ¿no? Y pues al final son situaciones extremas que platicábamos en el programa anterior, de que se está dando un fenómeno muy interesante, ¿no? En este momento los años promedio de vida de un mexicano está entre el rango de los 70 a 74 años, y si no corregimos estas situaciones, pues se va a disminuir nuevamente. Nos decía nuestro colega, el doctor Ibarra, en el programa anterior, que se va a empezar a dar el fenómeno que los padres enterraban a los hijos, ¿no? Porque los hijos van a tener un promedio de vida, si no corregimos esta situación, entre los 40 a 43 años. ¿Sí? Entonces esta situación, ¿cómo lo calificas este video? Pues efectivamente muy difícil de aceptarlo, porque en estas condiciones una niña de menos de 15 años, 12 años probablemente, y en esa situación pues la calidad de vida que va a tener o tiene ya esa niña, pues la apreciamos en este momento. Es decir, nos damos cuenta que es una niña con ya dificultades muy serias para moverse y realizar cualquier actividad que realizaría una niña de su edad. Y no solamente esas limitaciones, sino todo lo que implica el poder atenderla, el poder ayudarla, el costo que va a representar el poderle dar los satisfactores a esta niña, y que desafortunadamente esta niña en muy pocos años más pues va a empezar a tener problemas mucho más serios. Problemas quizá de pérdida de vista, quizá problemas de pérdida de algún miembro en su cuerpo, etcétera, hipertensión, y por supuesto la calidad de vida se ve afectada. Ahora, bueno, sí vimos esta situación que es cruda, pero es real, y aquí es donde viene la labor de este Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que enarbolamos esta situación de trabajar para frenar y disminuir esta prevalencia, ¿no? de la obesidad. ¿Cómo, Alfredo, la educación física va a incidir en el estado saludable de nuestra población? Y vamos a hablar ahorita en la parte infantil, porque bueno, nuestro objetivo principal como educadores físicos es atender a los niños del nivel de educación básica obligatoria, que es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Sí? Entonces, la educación física puede incidir, ¿y cómo? Bien, la función social de la educación física debe ser en varios sentidos. No es solamente la idea de que debe bajar el peso de la población infantil. La educación física está dirigida o debe ser dirigida primeramente a que el individuo adquiera el hábito de hacer actividad física de manera regular. Ese es un primer elemento. ¿Cómo se va a lograr? Pues solamente teniendo la educación física de manera regular también en la escuela. Es decir, 1 hora es totalmente insuficiente. Lo ideal sería, como se llega a ocurrir en países industrializados y con una cultura física elevada, donde la educación física es todos los días. Todos los días tienen los niños esa actividad física, y por supuesto los beneficios cuando esos niños sean adultos pues van a verse en su calidad de vida y en los menores costos catastróficos de lo que hablábamos que tenga que invertir el Estado en ellos. El siguiente aspecto que como valor social que tiene la educación física es el aspecto del desarrollo físico, es decir, no es solamente hacer actividad física, no, la educación física pretende el desarrollo físico, dotar al individuo de todas sus capacidades y habilidades.
Esta niña que acabamos de ver está totalmente limitada en sus capacidades, no es capaz siquiera de bajar la banqueta, no es capaz de moverse. Entonces, desafortunadamente, la educación física no ha tenido ningún impacto en esta niña. Y no solamente es culpa de la educación física esto, no, es culpa de muchos otros factores, pero la educación física contribuye al desarrollo y de las capacidades y potencialidades del individuo. El tercer aspecto donde la educación física contribuye a la población es el aspecto social, el aspecto psicosocial, que tiene que ver con que el individuo sea primeramente un individuo íntegro, un individuo con una autoestima elevada, un individuo que tiene una relación social con sus semejantes de manera saludable, es decir, que sabe convivir con los demás. La educación física enseña a los niños, a los jóvenes a convivir con sus compañeros. El deporte es justamente una forma de convivencia sana. No solamente el deporte, el juego, la recreación apoya justamente esa convivencia. Además, el individuo, a través de la educación física y a través de todos los medios que utiliza la educación física, aprende a respetar las normas, aprende a tener una disciplina, aprende a tener valores, aprende a tener la voluntad para esforzarse. El problema de muchos jóvenes actualmente es que no han logrado esa voluntad, no han tenido esa educación de la voluntad para el esfuerzo. Es decir, todo lo quieren fácil, todo lo quieren sencillo, y la educación física nos da esa oportunidad de que el niño aprenda a controlar lo que llamaríamos educación volitiva. Y el cuarto aspecto... Volitiva es voluntad, ¿verdad? Volitiva de voluntad, efectivamente. Okay. Y el cuarto aspecto también muy importante es que la educación física prepara al individuo para la práctica del deporte. La práctica del deporte puede ser de manera recreativa, puede ser por salud, puede ser de manera formal, es decir, ya participar en algún equipo, en alguna competencia, e incluso llegar hasta la alta competencia. La competencia de rendimiento ya son otros los objetivos, pero la educación física ha contribuido justamente a preparar al individuo para esas circunstancias. Es decir, si se piensa que una persona a los 20 años va a poder ser un buen deportista, pues está muy equivocado, porque ya se pasó el tiempo en el que él debió haberse preparado. Y los mejores deportistas surgieron en las escuelas. En las escuelas se formaron, en las escuelas de educación básica adquirieron las habilidades, adquirieron el desarrollo físico, y cuando ya tuvieron esas bases, posteriormente ya podrán ser deportistas de competencia, de quizá aficionado, pero si se prepararon adecuadamente, tuvieron todo un proceso, un desarrollo que les permitirá llegar justamente incluso al deporte de alta competencia. Aquí, con lo que planteas tú, Alfredo, visualizo que ves a la escuela como el mejor lugar para generarle el hábito a los niños, ¿no? Al final van a la escuela a formarse, a educarse, y bueno, y es a generar hábitos. Así es. Entonces tú visualizas que la escuela es, después de la casa, el mejor lugar para que el niño tome buenos hábitos, ¿sí? Entonces, ¿sí coincidimos en esa idea? Sí, totalmente. ¿Cómo lo percibo de planteamiento? Totalmente. Finalmente, la familia, la casa nos da los principios, los valores. En casa aprendemos a ser disciplinados, aprendemos a respetar a los demás, pero en la escuela reforzamos estos elementos. Debemos reforzar a través de la dinámica que se vive en las escuelas, pues a respetar a los adultos, respetar a los compañeros, pero la educación física de manera particular logra que el niño, a través del juego, a través de actividades con sentido lúdico, adquiera todos esos hábitos y adquiera todos esos valores y principios. Nada más aclarar para las gentes que a veces decimos algunas palabras que nosotros sí las entendemos, pero a lo mejor nuestros seguidores no. Lúdico es relacionado a juego, ¿así lo entiendo? ¿O cuál sería tu definición de lúdico? Finalmente, el sentido lúdico, como yo lo menciono, es darle a una actividad X el sentido del juego. Es decir,
Podemos aprender matemáticas a través de una actividad lúdica. Jugando, el niño puede aprender matemáticas. Esto implica que el niño, a través del juego, que lo acepta más fácilmente, porque a través del juego se va a divertir, a través del juego va a sentir placer, a través del juego se va a relacionar, a través del juego va a permitir experiencias más completas que el solamente estar frente al pizarrón viendo una fórmula matemática. Sí, que al final también dentro de nuestro contexto de educación física, la etapa lúdica, el juego tiene mucho valor. Por supuesto. Aquí en la educación física, uno de sus medios también es el juego, pero un juego con objetivo, con sentido, ¿no? Porque podemos hacer muchos juegos sin ningún objetivo. Sí se puede el juego utilizar como un medio para poder brindarle ciertos beneficios saludables a los participantes, a los alumnos. Definitivamente una clase de educación física sin el juego es una clase a lo mejor aburrida, tediosa, a lo mejor incluso enfadosa. Pero una clase con juegos, con dinámicas, con actividades atractivas, es una clase que los niños buscan, que los niños aprecian y que, por supuesto, muchos maestros, compañeros de educación física, saben darle ese sentido lúdico a la clase y los alumnos lo buscan, por supuesto, y por eso el maestro es muy querido en las escuelas. Ahora, el juego en sí es parte del desarrollo y de la naturaleza del niño, pero hay juegos que podríamos decirlos que son juegos libres, que tienen a lo mejor la posibilidad de que el niño ocupe su tiempo y se distraiga, pero el juego con un sentido lúdico tiene un principio, tiene un objetivo. Es decir, primeramente el maestro tiene que decir, bueno, yo tengo que lograr este aprendizaje y ese aprendizaje lo voy a lograr a través de un juego. Y entonces busca el juego adecuado para lograr ese aprendizaje. No a la inversa, pone un juego a ver qué resulta. Sí, que de hecho ese es uno de los proyectos que este Colegio Mexicano de Educadores Físicos ha estado trabajando, porque como han estado nuestros seguidores escuchando en nuestros programas, hemos estado hablando del deporte, de la recreación, del juego. Hay muchos elementos que la educación física tiene como medio para hacer las clases divertidas, amenas, que los niños cubran o cumplan un objetivo. Y bueno, en el Colegio Mexicano hemos estado trabajando en proyectos y bueno, tenemos un buen proyecto que ofrecer a las autoridades actuales, ¿no? En las cuales pues nuestra obligación como colegio es presentar proyectos académicos. Tenemos una de las limitantes el estar tomando partido político. Entonces, ¿tú cómo ves este proyecto? Estamos por terminar el programa, pero ¿tú cómo ves este proyecto que hemos preparado en el Colegio Mexicano y que bueno, tú has sido parte de esa estructuración? Pues la verdad es que el colegio ha hecho una labor muy importante. Primeramente, buscar a través de los medios al alcance del colegio, reposicionar la educación física. Inmediatamente después, cuestionarse todo lo que tenemos en nuestra sociedad actual, en México, para poder corregir lo que está mal y mejorar esa situación. Ahora, regresando a la pregunta inicial que tú me hacías, si la educación física contribuye a contrarrestar la obesidad, definitivamente lo va a contrarrestar, pero no bajando de peso en 2 semanas a los niños. Es dándoles a los niños ese hábito de hacer la actividad física de manera cotidiana. Los niños que ya tienen sobrepeso o obesidad tienen que someterse a un programa muy amplio de no solamente educación física, de alimentación por supuesto, y de otros factores más que tienen que ver con ese aspecto de la obesidad, que como hemos dicho es un aspecto muy complejo, muy multifactorial, pero que finalmente es posible atender. Si fuera tan fácil eso de hacer que una persona bajara de peso, pues ya se hubiera logrado. Incluso a nivel mundial no ha sido posible todavía lograr ese resultado.
Pero hay que, ahora sí que irnos más atrás. El irnos más atrás es que a las nuevas generaciones hay que darles justamente los elementos para que no tengan ese problema de sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son? Educación física, una alimentación correcta, saludable, un ambiente sano, un ambiente en el que se desarrollen los niños con actividad física, que ocupen su tiempo libre con recreación, que puedan desarrollar la práctica de una actividad deportiva de manera segura. En fin, la educación física va a contribuir a eso siempre y cuando pues, se le dé la oportunidad de las propias escuelas de educación básica sobre todo. Y ojalá que haya la oportunidad que la educación física pueda dar justamente las bases para en un futuro lograr ahora sí que ser un semillero para grandes deportistas en México. Que sería una consecuencia, pero bueno, ahorita nosotros estamos yéndonos a una situación que no debería de ser, que es estar utilizando la educación física como un medio correctivo, ¿no? Entonces, bueno, al final la educación física con todos estos beneficios la seguiremos impulsando y les seguiremos dando a conocer todos estos beneficios. Pues amigos de Sportiva TV, estamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que el contenido del mismo les haya dado una panorámica de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, a muchos de nuestros colegas o nosotros que participamos directamente en el Colegio Mexicano, nos ocupa. Aquí platicamos el otro día que nos preocupa. No nos debe de preocupar, nos debe de ocupar. Correcto. El estar como profesionales de esta área, impulsando proyectos en los cuales busquen mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad mexicana. Pues Alfredo, te agradecemos nuevamente tu participación y bueno, esperamos que continúes con nosotros. ¿O algo más que quieras agregar? Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que la cultura física en nuestro país se ha visto limitada, porque la cultura física no es solamente la activación física como algunos lo han querido interpretar, no es solamente la educación física, no, la cultura física son todos los valores, todos los principios, todas las tradiciones, las costumbres, finalmente es todo el acervo que el individuo, más bien la sociedad tiene en relación a su cuerpo, a su movimiento y a su desarrollo físico. Entonces la cultura física va mucho más allá, incluye infraestructura deportiva, incluye investigaciones al respecto. Entonces la cultura física en México se ha visto limitada por políticas, pero políticas públicas mal llevadas. Ojalá que en esta próxima administración haya la posibilidad de cambiar esas políticas y darle a México una cultura física más completa, más integral. Y bueno, es un tema que también ya le pusiste título a un siguiente tema, que es algo que hemos estado trabajando en el colegio y esperemos que nos acompañes para precisamente trabajar sobre esto que es cultura física. Pues nos despedimos, le agradecemos a Iván, a Gabriel, su apoyo para la producción, realización de este programa y a todos nuestros amigos de Sportiva TV que cada vez nos siguen más y esperando que hayamos cumplido el objetivo de dar un mensaje a nuestra sociedad mexicana. Nos vemos el próximo miércoles, 3 de la tarde y pueden seguirnos por YouTube, Sportiva TV, para que ustedes puedan ver este programa en el horario que más les convenga. Pues por nuestra parte es todo, les agradecemos su atención y hasta pronto. Muchas gracias. Bien, nos echamos.